a nuestro hermano Donán Morel, que trae la prédica de este domingo con el tema En memoria de mí, la cena del Señor. Texto clave, Primera de Corintios del 11, del 24 al 25. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga, qué bueno verlos. Gracias al Señor, estamos acá. El Señor nos ha dado vida, el Señor nos ha dado salud y la posibilidad de estar el día de hoy acá. Y el mismo Señor es el que nos ha convencido para que nosotros creamos en Él, lo reconozcamos como nuestro Salvador. Y el día de hoy, en este culto, que es un culto especial, ya vieron ustedes que está la mesa servida. Este día vamos a recordar al Señor, tal como Él lo pidió. Él dio la instrucción. Que cuando celebráramos este momento de la comunión, de la cena del Señor, lo hiciéramos en su memoria, en memoria de mí. Y eso es lo que vamos a procurar hacer hoy. Vamos a hablar sobre el tema principal de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el tema principal de las Sagradas Escrituras? Jesucristo. Vamos a hablar sobre Él. Él es quien merece nuestra atención siempre. Y el día de hoy con más énfasis, porque vamos a seguir la instrucción que Él dio, que cuando tomáramos la cena del Señor lo hiciéramos en memoria de Él. Pero antes de comenzar, hermanos, hay algunas informaciones que quiero compartir. Bueno, en primer lugar, no sé si hay algunos que todavía no se han inscrito en el DFC. Miren, el DFC, hermanos, es la herramienta que le va a servir a usted para afianzarse en el conocimiento de la doctrina del Señor, del conocimiento de todas esas cosas, esos temas que el Señor quiere que usted tenga certeza de ellos y usted tenga claridad para que después usted pueda servir de instrumento del Señor. Hermanos, si no fuera por el DFC, muchos de los que estamos sirviendo acá en la iglesia no estaríamos haciendo. El DFC realmente, hermanos, le cambia la vida a las personas, porque exponernos de esa manera la palabra de Dios, en donde encontramos tal claridad en los temas, nos permite a nosotros visualizar al verdadero Dios, al verdadero Señor Jesucristo, al verdadero Espíritu Santo, a la verdadera Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No seguimos ya entonces creyendo en algunas doctrinas o algunas ideologías que en el mundo se nos fueron adhiriendo, así como cuando a uno se le va adhiriendo a mozote, cuando va caminando en un campo, en una campiña. Entonces, es importante, hermano, si usted no se ha inscrito en el DFC, todavía hay tiempo. Hoy todavía hay tiempo. Mañana empezamos las clases. Ahí está la hermana Nancy con las volantes, las boletitas, donde usted puede inscribirse. Y así ya mañana ya estaría incluido en la lista de los estudiantes y comienza ya con las clases. Es lindo, hermano, es lindo el DFC. Ayer comenzamos con la inauguración y eso es lo que quiero que me ayuden los hermanos de Data a poner el video. Ayer inauguramos ya el año del DFC vía Zoom. Lo hemos hecho virtual. Miren que en medio de todo la facilidad de la virtualidad nos ha servido para que dentro del DFC tengamos estudiantes de otras iglesias, estudiantes de otras ciudades y hasta de otros países. Eso no se hubiera podido dar si no existiera esta herramienta virtual. Igualmente nos hemos adaptado a un horario que todos podemos estar, hermano, los lunes a las 7:30 de la noche. Ya todos estamos en nuestro hogar. Estamos comenzando la semana con energía y estamos también recibiendo la clase del DFC. Pongan el video, por favor, hermano, para que ustedes vean que ayer ya comenzamos con la inauguración y mañana comienzan las clases. ¿Lo tienen listo? Ahí está. La teoría es un, por eso ustedes ven las imágenes de ese formato. Es la presentación de lo que yo empecé a los estudiantes.
qué consiste el programa, la forma como vamos a evaluar, los materiales que se van a tocar. Se presentó al equipo de maestros, de coordinadores, compartiendo también y escuchando la palabra del Señor por medio del mensaje que nos preparó el hermano Augusto. Ustedes pueden ver, estamos cumpliendo con el calendario, estamos trabajando ordenadamente para honrar el nombre del Señor y para la edificación de nuestra iglesia y de todo el cuerpo de creyentes, que es la iglesia de Cristo, como les digo. Tenemos la bendición de poder atender a personas de otras congregaciones y también de otros países. Entonces, lo motivo, quien no lo haya hecho, tiene chance todavía de inscribirse en el DFC. Otra información, hermanos. Estamos también con unas boletitas. Está la hermana Nancy, los hermanos de servicio en el templo. Hay una boleta para los grupos Con Gracia. Con Gracia, ustedes saben que es el ministerio donde nosotros ahora nos estamos congregando en los hogares. Comunidad de gracia en hogares significa con gracia, por eso lleva una H al final. Es importante, hermano, que si usted identifica que su hogar puede servir como una sede para realizar estos grupos, usted alza su mano. O si usted quiere colaborar en alguno de los grupos que ya están constituidos o quiere información sobre eso, también es importante que usted esté pendiente y consulte, haga consultas. Pero en este caso, esta boletita es para las personas que quieran servir en este ministerio. Que sepan que su casa va a ser una sede de bendición para que otros hermanos lleguen. Entonces, si usted quiere proponerse como una persona que va a colaborar en este ministerio con gracia, alce su mano. Aquí están las hermanas listas para darle esta boletita. Igualmente estamos pidiendo a los hermanos colaboración al Ministerio de la Escuela Bíblica Infantil. Ustedes saben la importancia de la Escuela Bíblica Infantil. Nosotros, los que estamos el día de hoy acá, vamos a ir avanzando en edad, pero detrás de nosotros viene la generación de relevo. Y es importante, hermanos, ayudar, colaborar, involucrarse en que estos niños y jóvenes, los preadolescentes, conozcan al Señor, que conozcan sus estatutos, que conozcan todo lo referente al Señor en base a lo que se pueda adaptar para que ellos aprendan en esta instancia que es la Escuela Bíblica Infantil. Entonces, si usted desea apoyar en este ministerio, hay muchas formas de apoyar, como puede ser maestro, puede ser asistente de maestro, puede simplemente servir en la logística, puede ofrecer aportes económicos también para la compra de los alimentos que se les dan a los niños, se les dan algunas cositas para que los niños también disfruten el momento. O llevando los alimentos a los niños, no necesariamente aportar económicamente, sino que usted prepare ahí unos sándwiches o algo para los niños. También recibiendo a los niños, estar involucrado en el cuidado de los niños, apoyando en los eventos especiales como el Día de la Amistad, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, levantando encuestas a padres de familia, o sea, cualquier tarea que usted pueda servir, en cualquier tarea que usted pueda servir, usted puede anotarse. Está esta hojita también. Recuerda, este ministerio necesita que nosotros nos fortalezcamos. Estamos construyendo ya el espacio donde los niños van a estar. Les invito, hermanos, a que ustedes puedan pasar hoy, después del culto, a conocer lo que estamos haciendo allá arriba. Se van a alegrar mucho cuando ya vean esas láminas tiradas con ese material que es térmico para que, es un aislante térmico, mejor dicho, para que los niños estén en condiciones, pues, formidables ahí en ese espacio que estamos construyendo.
Entonces, si usted quiere servir en este ministerio de la Escuela Bíblica Infantil, si el Señor le está haciendo un llamado ahorita a usted a servir, ya vio que hay diversidad de actividades las que se desarrollan ahí, no necesariamente tiene que ser maestro. Entonces, ahí están las hermanas también con la boletita, igual que esta que tengo acá, y ustedes pueden entonces llenarla y empezar a servir en la obra del Señor. Ahora sí, vamos a comenzar con el mensaje, pero antes que todo vamos a orar, ¿no? Para que el Señor nos ayude, que nos ilumine. Así que les invito a inclinar su rostro, vamos a orar. Señor, estamos acá nuevamente celebrando este día especial, que es cuando nosotros compartimos la cena del Señor, este momento de comunión de los creyentes. Señor, reconocemos quién eres tú, reconocemos lo que tú has hecho por nosotros, para que nosotros podamos encontrar la salvación. Eres nuestro Redentor, nuestro Salvador. Señor, ponemos en tus manos este mensaje el día de hoy. Vamos a hablar sobre el tema principal de las Sagradas Escrituras y del universo, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a que podamos este día afianzar ese conocimiento y esa confianza que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comenzamos entonces. El tema es En memoria de mí, la cena del Señor. Les invito a que nos ubiquemos en la primera epístola de Pablo a la iglesia de Corinto, a los Corintios. Primera de Corintios 11, y vamos a leer los versículos 24 y 25. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por eso, hermanos, el tema de hoy es este, en memoria de mí. Es la instrucción que dio el Señor Jesucristo. Así se le transmitió al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo retransmitió en esta carta que le envió a la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad de mucha inmoralidad. En ese momento se estaban practicando todo tipo de pecados en esa ciudad. Pablo estaba enseñándole a la iglesia que era necesario hacer un llamado al arrepentimiento del pecado a los miembros de la iglesia, porque muchos de los miembros de la iglesia todavía seguían practicando el pecado. También a disciplinar a los hermanos que estaban en rebeldía. Había también un sentimiento ahí de desunión, porque unos decían que unos seguían a Pablo, otros seguían a Pedro, otros seguían a Apolos, y otros decían, no, yo no sigo a ningún hombre, yo sigo a Jesucristo. Había desunión. Entonces todo eso Pablo lo trató de combatir por medio de esta carta que les envió. Él hace un llamado a la unidad de todos los que invocaban en ese lugar el nombre del Señor Jesucristo. Pero específicamente en este capítulo 11, del versículo 17 a 34, Pablo comienza con reprender a los hermanos sobre los abusos que se estaban dando en el cumplimiento de esta enseñanza de celebrar la cena del Señor. Había un descontrol en ese sentido porque los hermanos se reunían en grupitos, unos comían bien, a otros los dejaban medio por fuera, y así había un desorden. En realidad se había perdido el sentido de lo que significaba la cena del Señor, que es hacerlo en memoria del Señor Jesucristo. Entonces Pablo los estaba exhortando, los estaba también reprendiendo.
Y entonces viene el apóstol Pablo y después de reprenderlos les da la instrucción de cómo celebrar la cena del Señor, que es lo que nosotros podemos ver acá, ya más adelantito, en los versículos 24 y 25. Hay que hacerlo en memoria del Señor, en memoria de mí, tal como el Señor lo dijo, en memoria suya. Y nosotros debemos de celebrar la Santa Cena para traer a nuestra memoria al Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a procurar hacer hoy. Pero ¿qué debemos recordar del Señor Jesucristo? Bueno, en primer lugar, lo que se profetizó de Él, la promesa, todo lo que el Antiguo Testamento nos ha mostrado sobre el Señor Jesucristo. También debemos recordar lo que Él hizo, su obra, esa obra redentora, y todo el ministerio que Él desarrolló cuando estuvo aquí habitando entre nosotros. El Señor Jesucristo habitó entre nosotros. Cumplió la promesa que había sido establecida en el Edén. Y también cumplió todas esas profecías que los diferentes profetas a lo largo de la historia previa al Señor Jesucristo habían manifestado sobre Él. Todas esas profecías se cumplieron. También es importante recordar lo que el mismo Señor Jesucristo dijo sobre sí mismo, o sea, sus palabras. Así que les invito a que vayamos con la luz de las Sagradas Escrituras, conociendo un poco más, o recordando, o haciendo memoria de quién es el Señor Jesucristo y por quién es que nosotros estamos celebrando el día de hoy la comunión de los creyentes o la cena del Señor. Se le llama de esas dos formas. ¿Qué se profetizó del Señor Jesucristo? Bueno, hay infinidad de profecías en el Antiguo Testamento acerca del Señor Jesucristo. Algunos intérpretes cuentan por cientos las profecías mesiánicas. Hoy vamos a hablar de algunas que están consideradas como muy claras e importantes. Así que les invito a que empecemos con Génesis 3:15. Esta es la profecía con respecto a la promesa de un redentor. En este momento, el hombre se había alejado de Dios por causa del pecado. Hubo una separación entre Dios y el hombre por causa de la desobediencia. El hombre ya estaba en ese momento sufriendo de la muerte espiritual que ocasionó el haber desobedecido a Dios. Pero Dios le dio una opción al hombre y desde ahí la manifestó. El Señor manifestó un redentor que iba a ser descendiente de la mujer. Y vamos a leer aquí en Génesis 3:15 lo que dice. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le está diciendo a la serpiente. Y entre tu simiente, o sea, los hijos de la serpiente, los hijos de Satanás, los que no han creído en el Señor Jesucristo. Y la simiente suya, que es la simiente de la mujer, que de ahí entonces vino nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, el Redentor. Esta te dirá en la cabeza, y tú le dirás en el calcañar. Hermanos, desde el inicio, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía un plan para salvarnos. Pero desde el inicio se manifestó a la humanidad este plan, cuando ya el hombre pecó, cuando ya se dio cuenta de la atrocidad que estaba viviendo por haber desobedecido al Señor. El Señor le dio una esperanza y dijo que de la simiente de la mujer iba a venir el Redentor.
De ahí en adelante entonces los profetas empezaron a hablar del Señor. Podemos ver en Isaías 7:14 con respecto a la profecía que habla del nacimiento del Señor Jesucristo. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa Virgen, hermanos, es la que se refería el Señor en el inicio, en el Edén, cuando dijo de la simiente suya, de la simiente de la mujer. Pues esa mujer estaba ya manifestada físicamente en este momento. María, ella concibió y dio a luz al Señor Jesucristo, a ese Redentor que estaba prometido. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También Miqueas habló sobre el nacimiento del Mesías, del Señor Jesucristo, de ese Redentor, de ese que estamos recordando hoy, de ese que vemos hoy, practicar este momento de comunión, pensando en él. Miqueas profetizó de él cuando dijo, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Como vemos, estas profecías concernientes a su ministerio y también a su sacrificio se cumplieron. Ese es el Señor del que estamos hablando, a Él lo estamos recordando, a este que desde antes, siglos, muchos siglos antes de que Él naciera, ya se había hablado sobre Él y sobre todo lo que le iba a acontecer. Ahora, la profecía más clara y extensa acerca de Jesús está en el libro de Isaías. El capítulo 53 nos habla mucho sobre este tema de la profecía de su sacrificio. Vamos a Isaías 53 y vamos a leer del versículo 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, al leer esta descripción de Isaías y luego ver en el Nuevo Testamento cómo también se reafirma todo lo que aquí estaba manifestado. En este caso es una profecía, en este caso es algo que no había acontecido, pero que iba a suceder. Ahora, lo que a mí me conmueve y me llama mucho la atención es lo gráfico que es este texto, porque da lugar a que nosotros veamos un poquito más allá de lo que ha sucedido. Cómo el Señor, siendo Dios, siendo el Todopoderoso, siendo el creador de los cielos y de la tierra, el creador nuestro, vino al mundo en propiciación de nuestros pecados, porque nosotros, tal como dice aquí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero mire lo que hizo Dios. Mas Jehová cargó en él. ¿En quién? ¿En quién cargó Jehová el pecado de todos nosotros? En él, en el Señor Jesucristo. En ese que estamos recordando hoy. En ese que dijo que cuando practicáramos la cena del Señor lo hiciéramos en su memoria. Pues hermanos, este Señor Jesucristo, el único Mesías, el único y suficiente Salvador, es el Cordero que fue llevado al matadero y no puso resistencia. Cuando él tenía la capacidad de llamar legiones de ángeles y exterminar a toda la humanidad, se lo hubiera pedido. O simplemente con su boca podía exterminar a quien quisiera, pero no lo hizo por amor a usted, por amor a mí, por amor a todos sus escogidos. Así que hermanos, sí creo yo que es relevante hablar del Señor Jesucristo. Sí creo yo que por ser el Señor Jesucristo el que tiene todo el mérito para que nosotros pudiéramos encontrar paz y comunión con Dios, Él debe ser nuestro tema principal en este punto. El Señor Jesucristo es quien nos salva. A usted no lo salvan sus obras, sus buenas acciones, sus buenos deseos. A usted no lo salva ninguna persona buena o con capacidades extraordinarias que exista o que esté muerta y que las personas lo hayan exaltado. A usted no lo salva una muñequita de no sé cuántos centímetros, a la cual millones de personas vinieron a visitar esta semana, aguantando frío, aguantando hambre, sufriendo cualquier embate de cualquier fuente que pudo producir algún problema en ellos, pero era más grande su devoción y su fe por ese objeto que representa a una persona que lo que sucede con muchos de nosotros que somos creyentes y que sabemos que el Señor Jesucristo es quien tiene todo el mérito. Lastimosamente, podemos contar algunas sillas vacías acá en el templo, pero les aseguro que esa gente que fue a adorar a ese muñeco no hubiera cabido aquí. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué es lo que pasa? Debemos de tener conciencia de esto que estamos leyendo en Isaías 53. El Señor Jesucristo, hermanos, Él dio su vida para que nosotros encontráramos la salvación. Usted pudo haberse sacrificado, pudo haber sido de rodillas, como se van muchas personas frente a ese ídolo, por varios metros o kilómetros, si es posible. Pudo haberse deshecho las rodillas, pudo haber ayudado a muchas personas por sus recursos,
pero eso no lo iba a llevar a usted a encontrar paz o comunión con Dios, porque usted sigue siendo un pecador, su corazón sigue sucio. Pero el Señor Jesucristo, por medio de esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, Él lavó sus pecados y ahora usted, con esa cara lavada, con ese cuerpo lavado y esa alma lavada, usted ahora llega al Padre y tiene acceso a Él, porque el Señor Jesucristo le prestó a usted una cobertura que es su justificación. Y ahora usted frente al Padre es justo y ahora tiene acceso al Padre usted. Ya no es como antes, que el sumo sacerdote tenía que sacrificar corderos y que por medio de la simbología de esa sangre de esos corderos se limpiaban los pecados del pueblo. Con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los pecados de nosotros no solo se cubrían como lo que hacían la sangre de los corderos de los sumos sacerdotes. La sangre del Señor Jesucristo limpia el pecado de nosotros. Ya nuestro pecado, hermanos, ya no es un motivo de distanciamiento con Dios, porque el Señor Jesucristo nos ha cubierto y ahora nos presentamos al Padre justificados por Él. Pero Él es el único camino. De Él es que nosotros debemos de pregonar la buena nueva de salvación. Él es el Señor Jesucristo. La palabra de Dios es el Señor Jesucristo. Sobre Él tenemos que hablar constantemente a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, familiares, a cualquier persona que esté cerca de nosotros. Porque Él es el único que merece que nosotros exaltemos. No hay alguien en este mundo, hermanos, ni los apóstoles, ni los profetas, ni todos esos personajes bíblicos tienen el mérito que tiene el Señor Jesucristo. Nadie en esta iglesia tiene el mérito de decir, yo salvé al hermano tal. No, ninguno de nosotros tiene esa capacidad. Quien hace toda la obra de Dios, quien se sacrificó en la cruz del Calvario fue el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, nuestro tema principal debe ser siempre el Señor Jesucristo. Otras profecías del Antiguo Testamento sobre el Señor Jesucristo, en Daniel 9 se dice la fecha exacta en que Jesús sería quitado. En Isaías 56 se describe la precisión de los golpes que Él soportó. En Zacarías 12:10 se predice la lanza que lo traspasó. Y hay tantos ejemplos de profecías sobre el Señor Jesucristo y su cumplimiento, que hoy no tendríamos capacidad de hablar de todos ellos. Hermanos, el Antiguo Testamento definitivamente profetizó la venida del Señor Jesucristo como Mesías. Es el tema principal del Antiguo Testamento e igualmente del Nuevo Testamento. Ahora vamos con el segundo punto. La obra del Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? ¿Por qué debemos recordarlo por su obra? Bueno, la obra del Señor Jesucristo es un reflejo del cumplimiento profético de esa promesa que Dios Padre planteó en el Edén. El Señor Jesucristo, hermanos, es Dios. Y dentro de su obra, nosotros tenemos que atribuirle que como Él es Dios, Él creó al mundo y creó al hombre. Imagínense quién, hermanos, quién fue el que vino a la cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados. El creador de los cielos y de la tierra, el creador del hombre. Él, hermanos. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El Señor Jesucristo siempre ha coexistido con el Padre. La Trinidad siempre ha existido y cada uno de ellos tiene los mismos atributos y forman al único Dios verdadero.
El Señor Jesucristo, hermanos, fue quien creó el mundo y nos creó a nosotros. Desde el principio, el Señor Jesucristo existió. No hay tales, como dicen algunas personas, que el Señor Jesucristo comenzó a existir cuando nació o cuando fue concebido en el vientre de María, ¿no? Y en ese momento lo que sucedió es que el verbo, el que está hablando Juan 1:1, se hizo carne, pero el verbo existía desde la eternidad y existirá hasta la eternidad. Entonces, hablando de ese tema, el Señor Jesucristo se hizo carne, miremos lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo del que hablamos en Juan 1:1 fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el Señor Jesucristo. Esa fue la obra que hizo. Se glorificó, hermanos. Glorificó al Padre. Glorificó a la deidad completa, Dios, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesucristo se hizo carne y haciendo, entonces ya coexistiendo aquí entre nosotros, se bautizó. Veamos Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. El Señor Jesucristo se bautizó. Ese momento, hermanos, es un momento trascendental y es un momento en donde nosotros, como creyentes, podemos también reconocer la deidad completa, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo. Porque ahí la Biblia nos relata cómo el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Ahí estaba el Señor Jesucristo en carne siendo bautizado, pero también descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma. Ahí vemos la acción de los tres y la deidad completa, mostrándonos a nosotros, los creyentes, quién es Dios, quién es el Dios en quien nosotros creemos. También el Señor Jesucristo fue tentado. No crean que por ser el Hijo de Dios no iba a ser tentado. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Tenía que superar esa prueba y lo hizo. Entonces el Señor Jesucristo comenzó a predicar. Miremos lo que dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuánta convicción podría haber en él, hermanos, si él era la porción del reino de los cielos que estaba cerca de nosotros? ¿Cómo no iba la gente a ver en él algo diferente? Y aún así, hermanos, el corazón duro de la humanidad no permitió que la mayoría de esas personas que estuvieron expuestas a él lo reconocieran como su Mesías. Solo un grupito lo reconoció. Y ese grupito, hermanos, es el que nosotros conocemos como los cimientos de la iglesia. Hablamos el domingo anterior que la piedra angular es el Señor Jesucristo, pero los cimientos son los profetas y los apóstoles. Y luego venimos nosotros, los que somos las piedras vivas de esa edificación que es la iglesia. El Señor también hizo milagros de sanidad. Veamos Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. También echó fuera demonios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él, dice Lucas 4:35. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. También el Señor fue maestro. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina,
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Claro que la gente tenía que notar la diferencia, ¿verdad? De quién era el que estaba emitiendo esas palabras. Esas verdades que cuando los escribas las trataban de transmitir, no tenían el mismo efecto. Muchas veces eran estériles porque venían de una fuente de hipocresía, pero el Señor Jesucristo, que es quien tiene toda la autoridad y que era en ese momento quien estaba en el mundo para cumplir con esa misión de salvarnos, de entregarse por nosotros, ¿cómo no les iba a transmitir esa verdad a estas personas e iba a impactar sus corazones de la manera como lo hizo? También él perdonó pecados, Mateo 9:2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. También el Señor dio poder a sus discípulos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Igualmente, el Señor habló en parábolas. Estamos viendo toda la obra que el Señor Jesucristo hizo, porque estamos recordando a ese Señor, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, porque Él nos ordenó hacerlo el día de hoy. Habló en parábolas, Mateo 13:34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. También caminó sobre las aguas. Mateo 14:25. Hasta la cuarta vigilia de la noche, entre 3 y 6 de la mañana, dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Alimentó multitudes también. Mateo 15:32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Y el Señor hizo el milagro de la multiplicación, ¿verdad?, de los alimentos. El Señor Jesucristo, en su obra, instituyó la Santa Cena, lo que estamos celebrando el día de hoy. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Eso está en Mateo 26, del 26 al 28. El Señor Jesucristo resumió los mandamientos de la ley y los profetas en 2. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. También el Señor Jesucristo oró. Lucas 6:12. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pero además de orar él individualmente, enseñó a orar. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y siguió el Señor enseñándoles este formato de oración a sus discípulos. También el Señor resucitó muertos. Juan 11, del 43 al 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz:
Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Están viendo, hermanos? ¿A quién estamos recordando hoy? Hasta este momento el Señor está haciendo su obra de predicar las buenas nuevas, de mostrar por medio de hechos la capacidad que él tenía, porque él era el Mesías, pero también tenía que cumplir con esa misión de redención, ser el Cordero de Dios, y entonces murió crucificado. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Y tenía que padecer esto. No había otra opción. Era el único cordero aprobado para poder realizar esta tarea. Pero la historia no termina ahí. Él resucitó. Mateo 28:5-6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El Señor Jesucristo fue el Cordero de Dios. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo fue sacrificio de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Señor Jesucristo que estamos recordando hoy. Ese que fue profetizado, ese que hizo esa obra que acabamos de ver y que se sacrificó en la cruz del Calvario, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cree usted en este Señor Jesucristo? ¿Está seguro que ha creído en este Señor Jesucristo? Que ha creído que por medio de los méritos de Él, solamente de Él, usted puede encontrar salvación. ¿Cree usted en esto? ¿Está seguro de eso? Hermanos, esa seguridad tiene una trascendencia eterna. Si usted no está seguro, hermano, cree en ese Señor. El Señor Jesucristo, tanto proféticamente como históricamente, ha venido al mundo a realizar este acto de redención para que el que cree en Él sea salvo. No es por sus buenas obras. No es porque otra persona u otro tipo de entidad le puede ayudar a usted a encontrar paz con Dios y comunión con Él. Es el Señor Jesucristo, solamente Él, el mérito lo tiene Él. Y quien lo convence a usted de pecado es el Espíritu Santo. Por medio de la palabra de Dios, que es lo que hemos leído hoy, usted se da cuenta de quién es usted y de la incapacidad que tiene para salvarse. Pero hermanos, el Señor Jesucristo ya hizo su obra para que usted pudiera encontrar paz con Dios. Usted tiene que creer. Ahora veamos lo que el Señor Jesucristo dijo de sí mismo. En Juan 10:30, yo y el Padre uno somos.
¿Qué más claro que eso, hermanos, para entender que Jesús es Dios? En Juan 8:58, Jesús proclamó: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El Señor siempre ha existido. Así que eso que piensan que el Señor comenzó a existir cuando fue engendrado en el vientre de María, están totalmente perdidos. Jesús anunció su identidad como yo soy. Ese yo soy del que Éxodo 3:14 habla. Veamos Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Juan 9:5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 10:7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es ovejas de Cristo. Juan 13:13: vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otra opción. El Señor Jesucristo es quien nos lleva al Padre, nos lleva a la salvación. Juan 15:1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La palabra de Dios nos ha arrojado toda esta información, hermanos, para prepararnos a tomar la cena del Señor en memoria del Señor Jesucristo. Ahora les invito a reflexionar sobre quién es Jesús para usted. Vamos a comenzar entonces con el momento de la cena del Señor. ¿Por qué la cena del Señor debe ir acompañada de oración, hermanos? Es un momento solemne que debemos estar listos y participar de él de una manera digna. Por medio de una oración nosotros podemos decir o podemos acercarnos al Padre confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, tal como dice Hebreos 4:16, y hallemos gracia para el oportuno socorro. Debemos pedir por nuestros pecados, por tener comunión con Dios, que Dios nos limpie y nos perdone para poder participar dignamente de este momento de la cena del Señor. También tenemos que ser creyentes, tenemos que haber creído y manifestado públicamente que creemos en el Señor Jesucristo y haber dado ese testimonio público de nuestra fe cumpliendo con el sacramento de haber sido bautizados. Y el bautismo es por sumersión en aguas, tal como la Biblia lo ilustra. 1 Corintios 11:27 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que, hermanos, antes de pasar a este momento especial, examinémonos a nosotros mismos, hagamos un autoanálisis, pero sobre todo acudamos al trono de la gracia, pedir perdón, pedir limpieza, pedir paz con Dios. Les invito a ponerse en pie para que oremos. Y les pido a nuestros hermanos que van a servirnos los elementos y al coro que se ubiquen en sus lugares también. Vamos a orar. Señor, qué importante es saber quién eres tú y traerte a nuestra memoria para reconocer nuestra incapacidad, para reconocer nuestra imperfección, para entender que sin ti nosotros no tendríamos posibilidad de salvación. Venimos a ti, Señor, a pedir perdón por todos nuestros pecados, a pedirte que nos limpies,
para tomar dignamente los elementos que conmemoran ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar en las condiciones aceptables. Quita de nosotros cualquier rencor, resentimiento, cualquier conflicto, cualquier duda. Límpianos, Señor, purifícanos, perdónanos. Danos un corazón perdonador. Ayúdanos, Señor, a poder disfrutar de este momento y que cuando salgamos de aquí reconozcamos públicamente ante todo el que se nos presente enfrente que hemos sido salvos por ti, que tú mereces toda la honra y la gloria, que podamos dar testimonio público con nuestras acciones de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Ponemos este momento sumamente especial para nosotros en tus manos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a entonar un himno con el coro mientras los hermanos reparten los elementos.
tienen todos sus elementos. Bien. Vamos a comenzar entonces. Siguiendo la instrucción que dio el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Dice en 1 Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos todos el pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor Jesucristo anunciáis hasta que Él venga. La comunión entre los creyentes es un reflejo de que verdaderamente hemos creído en el sacrificio del Señor Jesucristo y lo hacemos en memoria de Él. Solo por medio de creer en el Señor Jesucristo encontramos salvación. Debemos estar expectantes porque en cualquier momento Él vendrá por su iglesia. ¿Está usted preparado? Dios le bendiga.